aprender y aplican cabalmente en la actividad, porque realmente lo necesitamos conocer, lo necesitamos practicar. Así que a pesar que es una lección para el pueblo de Israel, pero como dice la palabra de Dios, no, toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Dice, no, inspirada y útil. Así que esa es la palabra de Dios y tenemos lecciones muy bellas en el Antiguo Testamento también. Así que si ya están con su Biblia, yo voy a dar la lectura, el capítulo 9 de Números, versículos 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, y cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y así había estado un día, y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Una porción muy sustanciosa, como decía, he titulado Siguiendo la guía del Señor. Siguiendo la guía del Señor, y ya se acuerdan este panorama donde, en qué contexto estamos leyéndolo. Israel, el pueblo de Israel había sido sacado después de 430 años de Egipto, y el pedido que hacía Moisés a Faraón de parte de Dios era: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En otra parte dice: para que me rinda culto. Y era Dios llamando a su pueblo, rescatándolo de Egipto ¿para qué? Para que le siguiera. Y esta gran aventura comenzó cuando salieron de Egipto, es decir, como una nueva etapa para el pueblo de Israel. Era tremenda esta experiencia. Y en este pasaje, libro de Números, en el contexto, Israel está en el desierto. Está justamente todavía acampando en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, lo va a decir Números capítulo 1. Si pueden volver al capítulo 1, nos da ese dato precisamente. Números capítulo 1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Capítulo 9, volvemos a nuestro capítulo y leemos los primeros versículos para darnos otra vez este dato. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, segundo año de su salida de Egipto. Es decir, están todavía acampando en el Sinaí. Como quien ya Número nos ha contado los primeros capítulos, al menos, que Israel ya está preparando la siguiente marcha hacia la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Israel
Así que tenía que seguir fielmente al Señor, esperar la voz de Dios y a ese mandato seguir. Israel no podía darse el lujo de adelantarse con el tiempo ni escoger un nuevo camino, porque si no, hubieran fracasado de inmediato. Israel estaba en una situación que debía depender y confiar en el Señor. Esa era su situación. Israel necesitaba seguir fielmente la guía del Señor. Israel estaba, como decir, en la escuela de conocerle a ese Dios que le llamó sacándolo de Egipto para que le sirva en el desierto. Es decir, le conozcan más en el desierto. Y bueno, a propósito, siempre que hablamos de desierto, asusta, ¿no? Si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en un desierto de eso, seguramente hay poca población. Generalmente un desierto se caracteriza por ser arenoso, mucha calor, y claro, estos desiertos de que estamos leyendo aquí seguramente eran así. Pero cuando leemos historia del Antiguo Testamento, los desiertos han dado grandes oportunidades para el pueblo de Dios. Es más, muchas personas han podido encontrarse en el desierto. No sé si se acuerdan esa lectura, también la porción de la palabra del Señor en Génesis capítulo 16, cuando la sierva de Abraham y Sara fue salió huyendo de la casa porque ella ya estaba embarazada con un ismaelito en su vientre, pero hubo un conflicto en ese matrimonio y ella tuvo que huir y se fue justamente al desierto. Pero en ese desierto, aquella dama que estaba embarazada, que había salido de la casa, que estaba, como decir, sufriendo una de las crisis más crueles de su vida, de repente hubiera estado diciendo, caramba, ¿para qué nació? Para sufrir aquí. Y de pronto nos cuenta Génesis 16 que esta dama en el desierto tuvo un encuentro maravilloso con Dios. De igual manera, Israel, si bien está en el desierto, pero no está a solas. Está en el desierto, pero están conociéndole a Dios. Y claro, el desierto siempre se ha comparado con las pruebas incluso que nosotros pasamos. Tal vez son los días difíciles que nos tocan vivir, pero debemos acordarnos que no estamos solos. Dios está ahí. Dios lo permitió caminar de ese camino espinoso, pero su presencia seguro que está con nosotros. Así era para Israel. A Israel le tocaba todavía continuar el viaje hacia Canaán y estaban expuestos a guerras, porque así entraron a la tierra prometida, conquistando con guerra. Estaban expuestos a pruebas y más pruebas, a enfermedades, a muerte y bueno, a todo lo que presentaba el desierto. Pero, aunque parezca ser difícil seguirle a Dios en un mundo tan difícil, siempre tendremos la guía del Señor disponible para su pueblo. Esto es importante de recordar. Aunque nuestro mundo parezca difícil de transitarlo, siempre tendremos la guía del Señor disponible para su pueblo, y esto es para darle realmente gracias. Así que Israel se encontraba en esta etapa, en este examen de seguir la guía del Señor. Y como hemos leído, nuestro pasaje nos cuenta de cómo Dios manifestó la manera providencial, cómo su pueblo podía seguirle. Y está ahí en el capítulo 9 de Números, los versículos 15 al 17. Leámoslo detenidamente para que encontremos esta gran providencia de Dios. Y dice así: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo,
los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Pareciera volvernos a repetir puntualmente lo que pasó el día que se erigió el tabernáculo. Esa cita está en Éxodo capítulo 40, cuando Moisés construyó el tabernáculo de acuerdo a la medida, a la ordenanza de Dios. Pasó este incidente. Bueno, está Éxodo 40, verso 34 al 38. Pareciera como leer la misma porción. Dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Es decir, esta señal era visible para el pueblo. Bueno, Número nos recuerda de una manera muy especial cómo el pueblo estaba organizado. Al lado oriental estaban 4 tribus acampando, al lado occidental también habían 4 tribus, al lado del norte habían 4 tribus y al lado sur habían 4 tribus. El tabernáculo justamente quedaba situado al centro. Esto muy significativo porque ¿qué significaba tener el tabernáculo? Era la presencia de Dios con su pueblo. Era Dios confirmándolo al pueblo: estoy con ustedes. Y aquí Número no va a contar que están en el desierto, pero aunque parezca que están en el desierto, pero ¿quién está con ustedes? Estaba Dios. Bueno, la porción nos recuerda ese día que se erigió el tabernáculo, que la nube se manifestó como señal providencial de la guía de Dios para su pueblo. La nube, como leímos en Éxodo, representaba la gloria de Dios. Imagínense qué especial es. Ni siquiera estaban en un sitio poblado, es decir, ni en la gran ciudad, con los arreglos, con los servicios. Estaban en el monte y Dios manifestó su presencia, su gloria a través de una nube. Bueno, la nube también representaba la presencia, la compañía de Dios en medio de su pueblo, y dice Número, lo hacía continuamente. Tremenda esa palabra para recordarnos que Dios, como ha prometido estar con nosotros todos los días, incluye días de pena, días de gozo, días de prueba, días de, no sé, de triunfo. Dios no ha faltado a su pueblo con su promesa, así como lo hizo con Israel, también lo hace con nosotros. Su presencia, su compañía. La nube también representaba la guía o la dirección de Dios para su pueblo. Cuando la nube se movía a cierta dirección y el pueblo simplemente tenía que seguirlo. Es decir, la nube indicaba la dirección por dónde seguir. Y yo le decía, si por ahí en el camino un Moisés se hubiera dejado ganar con la influencia de tanto pueblo que se quejaba en medio camino, de repente hubiera crecido una rebeldía y decir, bueno, Moisés, nosotros también vamos a partir al lado que nosotros quisiéramos. Bueno, estarían lejos de la voluntad de Dios, sin duda. Se iban a perder terriblemente en ese desierto para lamentar una gran pérdida. Pero Dios estaba con su pueblo. La nube significaba la dirección que le iba a dar a su pueblo, y así lo comenzó. Cuando Dios sacó a Egipto, sacó a Israel de Egipto, en Éxodo capítulo 13, miren este pasaje interesante. 13, el versículo 21 de Éxodo, volviendo más atrás. Y Jehová iba delante de ellos de día en una nube, con una columna de nube para guiarlos por el camino,
y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué tremendo. Así sacó Dios a su pueblo. Así comenzó su peregrinaje desde el mismo Egipto. Algo más interesante que encontré acerca de esta nube, bueno, está en Éxodo 14, que la nube también representaba la protección de Dios para su pueblo. ¿Se acuerdan que cuando Israel ya comenzó salida de Egipto, de pronto Faraón le entra un pesar terrible y dice, ¿y cómo dejó ir a esta gente? Eran sus siervos, eran sus trabajadores. Y de repente dijo, bueno, hay que ir a perseguirlo, a armar caballos, carrozas y vamos con un ejército detrás del pueblo. ¿Cómo se van a ir? Lo vamos a traer de vuelta a estos tipos. Bueno, no fue tan así. El pueblo de Israel tenía la protección de Dios. Éxodo 14, el verso 19 y 20 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. En esta ocasión, el Señor providencialmente también otra vez proveyó de esa nube para limitar el acercamiento de los enemigos. Es decir, a Israel le daba protección. Bueno, qué interesante lo que nos recuerda en Números capítulo 9, volviendo a nuestra lectura. La manera como Dios manifestó providencialmente una guía para su pueblo fue a través de la nube. Y bueno, hay otros pasajes como Nehemías, otro que recordó a Israel aquella historia diciéndole cuando volvieron después de la deportación a Babilonia. Esto está en el libro de Nehemías, un pasaje histórico, está en el capítulo Nehemías capítulo 9, verso 19. Nehemías está recordándole al pueblo que ese pueblo fue guiado, protegido por Dios y como trayéndole a la memoria aquellas acciones de poder que Dios hizo por su pueblo, confirmándole que Él es su Dios. 9:19 de Nehemías dice, tú con todo, por tu mucha misericordia, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tremendo testimonio que quedó aquí registrado para Israel, para que se acuerden que a pesar del desierto, Dios estaba dispuesto a proveerles providencialmente una guía para conducirlo a la tierra de Canaán. Bueno, Israel no solamente tuvo esta guía, esta señal de la nube, sino que también nos acordemos que hasta aquí Israel ya había recibido la ley. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, justo capítulo 19 y 20 va a contar que ya tuvieron los 10 mandamientos y van a tener el grueso de la ley con todo lo que ha sido Levítico y el número, y hasta Deuteronomio tendrían prácticamente toda su Biblia, el grueso de su Biblia del pueblo de Israel. Bueno, aparte de la nube, tenían la ley de Dios. También tenían el liderazgo espiritual que Dios levantó. Ahí estaba Moisés, ya estaba organizado el sacerdocio con el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Así que Dios proveyó de una guía para su pueblo. Es interesante ver que Israel, de una manera especial como Dios manifestó guía en el gran peregrinaje del desierto. Y entonces el pueblo de Israel debía reconocer esa guía del Señor.
Israel debía aferrarse a la guía del Señor. Israel debía descansar en la guía del Señor. Qué interesante es aplicar esto, hermano, a nuestra vida personal y a la vida de la iglesia. Dios ha manifestado su guía para su iglesia de una manera especial también. Si bien no tenemos una nube, pero hermanos, tenemos toda la escritura revelada, la carta de Dios para nosotros, tenemos su palabra. El Salmo 119, el verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista reconocía la palabra de Dios como la provisión de guía para su vida. Estimados hermanos, esto sí que es tremendo. En este libro que tenemos, si lo leemos cada día con esa atención, con ese corazón buscando la guía, la dirección del Señor, seguro que lo vamos a encontrar. Este es un tesoro grande, hermanos, de encontrar esos pasajes de ánimo. Usted y yo seguramente ya hemos tenido grandes encuentros con este libro que nos aclaró en nuestro camino difícil cuál fue el paso a seguir. Hermanos, gracias por esta palabra, que muchos a lo mejor hoy día están de pie, pero también el desobedecer esta palabra ha terminado en una ruina, porque es grave no darle atención a esta lámpara que alumbra nuestros pies. El testimonio del salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra, es decir, tenía prioridad en la palabra. Bueno, a propósito, el Salmo 119 se dice que lo escribió Esdras, el sacerdote que volvió después del exilio de los 70 años a la tierra de Canaán, y él es uno de los fieles seguidores de la palabra de Dios. Por eso hace como un documental de la Biblia, de la palabra de Dios, la importancia que tiene para el ser humano y especialmente para el Hijo de Dios, porque aquí está el camino. Si queremos encontrar el camino, está aquí. Pero hermanos, ¿qué más ha provisto Dios para su iglesia, para que podamos seguirle? Bueno, hermanos, tenemos el regalo del Espíritu Santo, la promesa, el nuevo pacto. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones en el momento que le hemos conocido, hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice que ha derramado el Espíritu Santo como un sello, habita en nosotros. Bueno, a propósito, la iglesia primitiva nació con el derramamiento del Espíritu Santo. Qué tremendo, porque ahí estalló la iglesia en el poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar en el poder del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Comenzó la iglesia a organizarse, y de ahí que conocemos el orden, incluso cómo está compuesta la iglesia, cómo se organiza, cómo avanza en la obra. Y el libro de Hechos es conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia era guiada, sensiblemente estaban guiados por el Espíritu Santo. Los apóstoles predicaban llenos del Espíritu Santo. Y lean las veces que el libro de Hechos va a decir: y estaba Esteban lleno del Espíritu Santo. Estaba una iglesia orando, y dice, y todos terminaron llenos del Espíritu Santo. Era tremendo, una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque dieron lugar a la guía providencial de Dios, que era la palabra de Dios y el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones. Estimados hermanos, no solamente el Espíritu Santo obra de manera así con su iglesia, lo hace de manera personal en cada creyente. Es decir, Él habita en el creyente. Sería absurdo, sería una gran pérdida tratarlo a este huésped que habita en nosotros como si nunca lo conociéramos. Es como si tuviéramos una casa y ahí en esa casa habitan otros, ¿no ve?
pero ¿qué tal que no hubiera conversación con ellos? Que no compartimos con ellos. Es decir, sería eh, raro, ¿no? Que en una casa no nos comuniquemos con quienes vivimos. Hermanos, en esta casa, este cuerpo, como dice Primera a los Corintios capítulo 6, verso 19, ¿o ignoráis que sois, que, como dice, que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Es decir, hermano, tenemos una gran ventaja con relación a Dios. Tenemos la palabra de Dios completamente, 66 libros para buscar la guía del Señor. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, obrando en su iglesia, y esto creo que nos hace temblar un poquito. ¿Sabe qué? La iglesia primitiva no tomaba decisión sin esperar la guía del Espíritu Santo. Hermanos, ni la iglesia actual podría darse el lujo de actuar independientemente de la guía de esta Biblia, de la palabra y de la guía del Espíritu Santo, porque realmente terminaríamos en un fracaso total. Bueno, qué interesante es notar la providencia de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Tenemos la guía también del consejo de hermanos. Hermanos, si les contara cuántas veces he recibido consejos de hermanos maduros en la fe que me han, aunque hace doler un poquito escuchar muchas veces, pero ha sido a tiempo una guía. Y vale la pena consultar a hermanos que conocen. Hay áreas, hay tiempos que vivimos y en decisiones que no sabemos qué vamos a hacer, cómo será este asunto, pero hermanos, es un gran descanso encontrar a un hermano que te ayude a encontrar en la palabra de Dios qué serán los pasos a tomar. Bueno, hermanos, tenemos también como providencia de Dios la oración. Muchos hemos vivido la experiencia de haber escuchado a Dios y de haber orado a Dios, y Él ha respondido hasta de manera milagrosa. Hermanos, cuán vital es echar mano a la providencia de Dios para seguirle. Pero también han habido algunas circunstancias. Esto no tiene mucha base, pero si hay alguna circunstancia en la vida que te está hablando fuerte, al menos que tenga una base bíblica, porque pueden haber circunstancias que a veces nos mueven el piso, pero si no hay una base, entonces no puedo dejarme guiar por eso fácilmente también, aunque puede Dios estar hablando. Bueno, más dudable es también con las emociones. Generalmente, a veces caemos víctimas de nuestras emociones, pero podríamos ponerla en examen ante la palabra de Dios para ver para cuál nos guía el Señor. Pero entonces, hermanos, aquí la iglesia es grandemente bendecida. Necesitamos como iglesia reconocer y agradecer a Dios por brindarnos su guía. Necesitamos aferrarnos a la guía de Dios. Él es el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, que conoce nuestro mañana, conoce nuestro futuro y nos conviene aferrarnos de Él. Necesitamos descansar en la guía del Señor. ¿Sabe qué, hermano? El mundo nos rodea, ahorita está prácticamente desatado con una pandemia, con la economía, con rumores, con noticias, y qué será y qué será. ¿Cuál es la guía del creyente? ¿Dónde se basa para encontrar paz en este mundo, en este desierto? Hermano, necesitamos echar mano, como nunca, ser lectores y estudiosos de la palabra. Necesitamos afinar el oído a la guía del Espíritu Santo. Así lo hacían los discípulos, así lo hacían los apóstoles. El mismo Pablo, en una ocasión en Hechos capítulo 16, había hecho su programa para el segundo viaje misionero y de pronto el Espíritu Santo lo frenó en seco en el camino y le estorbó ir a ese viaje. Así que planea otra vez, se detiene un poco frustrado, hace el siguiente plan, iré a tal lugar, y el Espíritu Santo se lo volvió a negar. ¿Y qué hizo Pablo?
tuvo que obedecer al Espíritu Santo y de pronto vio la visión del hombre macedonio que le decía, pasen a este lado. Y él fue obedeciendo al Espíritu Santo y llegó a Macedonia, toda la región de Macedonia, y ahí nacen las iglesias de Filipo y Tesalónica, y están las iglesias sembradas ahí, porque un hombre pudo prestar atención a la guía del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos recordaba que Israel no estaba solo en el desierto. Dios proveyó una guía para su pueblo y era una nube, una señal visible. Pero algo más tenía que haber hecho Israel para disfrutar de esta guía. Segundo, número 2, el verso 18 al final. Vamos a ver que Dios retó a su pueblo a vivir en obediencia a su guía. No solamente que lo conozcas, tal vez ya tenemos base, ya lo conocemos al tema, pero aquí para Israel se trataba de algo práctico. Y vienen los versículos 18 al 23 de Número 9, 18 al 23. Interesante aquí que el pueblo respondió al mandato de Dios, respondió a la guía de Dios. ¿De qué manera? Verso 18, si leen conmigo, mire esto lo que el pueblo hizo. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Interesante. Al mandato de Jehová, verso 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Como si fuera algo para remarcar la lección, el Señor lo vuelve a colocar en el versículo 23. Y lean conmigo, dice, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué ejemplo interesante de este pueblo. Generalmente hemos hablado de Israel en el desierto, casi siempre hemos aplicado su desobediencia y la verdad que han sido desobedientes también. Han murmurado, vez tras vez se han olvidado de esto que estamos leyendo. Pero en este pasaje al menos satisfactoriamente dice que al mandato de Jehová y alegra realmente. Hermanos, si queremos disfrutar de la guía del Señor, no solamente es conocerlo, pero es obedeciendo como hizo este pueblo al mandato del Señor. ¿Qué aprendió el pueblo aquí? Aprendió a obedecer. Caramba, qué lección más interesante que los papás inculcan a sus niños, ¿no? Si el niño obedece, ha ganado su premio. Si aprendiéramos a obedecer, pues hermano, hemos dado un gran paso. La palabra de Dios no es solamente para quedarse en gran teoría, es para practicar. Y es un acto de fe cuando obedecemos la palabra de Dios. Guardar, obedecerle a Dios, es un acto de fe. Mire, así ha sido como hemos conocido al Señor. Hemos conocido su palabra. La palabra nos ha llevado, nos ha guiado a Cristo. Y ha sido una obediencia a esa palabra que nos indicaba que el medio para salvarnos era la providencia de Dios a través de Cristo. Y en obediencia hemos creído y en obediencia tenemos que seguir caminando. Ese es el plan de Dios para sus hijos, que aprendan a obedecer. Pero Israel, ¿qué aprendió además en este tiempo? Versículo 22. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. ¿Qué le parece a usted? Mire este verso. Y si 2 días, bueno, tal vez mi paciencia da para esperar 2 días. ¿Qué tal un mes? ¿Qué tal un año? Bueno, mire, con esta prueba que está pasando el mundo, ya han pasado 8 meses. Y parece que ya comienza a agotarse la paciencia, ¿no? ¿Sabe que muchas veces como hijos de Dios
La lección más dura de aprender, y los jóvenes van a decir, sí, es saber esperar, es saber esperar. Y Dios provee una escuela de espera. Bueno, Abraham, cuando Dios le prometió que iba a nacer un hijo de su descendencia, que iba a heredar y que toda la promesa estaba basada en un hijo, y pasaron tiempo y Abraham y Sara estaban perdiendo los estribos y estaban diciendo cómo pues nuestro heredero va a ser el siervo, el mayordomo de los siervos, y como que no llegaba el hijo y no llegaba el hijo y se comenzaron a desesperar. Y esa actitud de no esperar los llevó a un error. Sara tuvo que cederle la sierva, Abraham se llega a la sierva, se embaraza y comienza un problema matrimonial. Tuvo que salir huyendo esa dama al desierto, ya lo habíamos comentado antes. Pero, ¿cuál es la enseñanza ahí? No supieron esperar el tiempo de Dios. Bueno, en una ocasión Noemí, cuando la vio tan afilada a Ruth, cuando conoció a Boaz, y Ruth estaba segura que Boaz se va a casar conmigo, y estaba tan emocionada, y por allá ya pensando en la boda seguro, pero el consejo de Noemí fue interesante y le dice, ¿sabe qué? Espera. La Biblia tiene muchos pasajes que nos enseñan acerca de esperar. Bueno, hermano, creo que aquí aparece esta lección aprendida de este pueblo, que aunque la nube tenía que estar 2 días, o un mes, o un año, no se preocupe. Dios está en ese tiempo de la espera también. Dios está con su pueblo. ¿Cuántos no quisiéramos avanzar en la vida, no? Claro, el mundo materialista que tenemos nos empuja cada vez a metas y metas y metas. Y está bien tener metas. Pero, hermanos, como hijos de Dios, tenemos para descansar y no estresarnos y no caer de repente hasta en una depresión o que nos venga una gastritis por eso, por afanarnos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. El pueblo estaba Pancho ahí, no se movía la nube, señores, todo tranquilo. Pero ¿qué si se mueve la nube? Tenían que estar listos para partir también. Tenían que estar listos. Y claro, seguramente Israel ha pasado tanto tiempo esta prueba porque avanzaban, llegaban a cierto sitio, la nube se detenía, acampaban y de repente la nube se levantó otra vez. Ay, otra vez marchar. Yo pensaba que se iba a quedar una semana, pero ni modo, vamos nomás. Bueno, así era la escuela de Israel en el desierto, hermano. No va a faltar escuela para nosotros que tenemos que esperar. Esperar nos conviene porque el tiempo de Dios es agradable, es perfecto. Nos conviene, hermanos. Israel tuvo que aprender a obedecer, a esperar. Y verso 23 de Números 9 nos recuerda que Israel aprendió a guardar las ordenanzas. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Es el gran examen que tenemos, hermano, de cuando habla de guardar las ordenanzas, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. No se trata solamente, bueno, está bueno, es un gran paso memorizarla, tenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, pero tenemos que practicarla. Eso va a dar como el resultado final de esa dirección que Dios quiere darnos. Dios retó a su pueblo a vivir en obediencia a su guía. Bueno, para Israel, hasta ese tiempo de la historia, eso era todo lo que conocía de la guía del Señor. Tenía la nube, tenía la ley, tenían los líderes religiosos que podían ayudar, el sumo sacerdote, el sacerdocio. Sin embargo, tenían que obedecer fielmente para poder atravesar el desierto que se presentaba, un gran desafío de enfrentar. El desierto presentaba momentos de alegría como momentos de dolor, momentos de pruebas, momentos de victorias.
Mientras estaban en el desierto, camino a la tierra prometida, tenían que practicar, seguirle al Señor, como también obedecerle al Señor. ¿Qué nos desafía como iglesia, hermano, esto? Nosotros como iglesia de Cristo somos grandemente bendecidos con la manifestación de la guía de Dios, pero solo podremos avanzar si realmente vivimos en obediencia a la guía de la voluntad del Señor. Probablemente conozcamos las bases de la guía de Dios. Hemos hablado de palabra de Dios, el Espíritu Santo, hemos hablado del consejo de hermanos, de oración, pero solo dará resultado en la vida personal, y otra vez viene la lección, si la obedecemos. Porque usted puede hablarle a un hermano, ayudarle de 1000 maneras, pero sigue la pelota en su cancha. Si no obedece, es su decisión. Bueno, tal vez estamos ansiosos de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, pero solo será posible si reconocemos la guía del Señor y la obedecemos, hermano. Mientras estemos en este mundo, necesitamos aferrarnos en conocer y obedecer la guía del Señor. En conclusión, siguiendo la guía del Señor, era de vital importancia para el pueblo de Israel, y es de vital importancia para la iglesia de Cristo y para cada creyente. Seguir la guía del Señor nos llevará a conocerle más y más al Señor, aún pasando el desierto de pruebas. Vamos a conocerle al Señor cada día más, si realmente le estamos siguiendo. Seguir la guía del Señor nos ayudará a entender su voluntad para nuestras vidas. Hemos hablado bastante, se aplica el pasaje que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero es complicado aplicar solamente ese pasaje cuando nos va bien. ¿Y qué del remanente que hoy día está pasando prueba? Y no están tan bien las cosas. Claro, seguir la guía del Señor nos ayudará a entender su voluntad para nuestra vida. Sea que estemos pasando momentos sin aflicciones o con aflicciones, la voluntad de Dios siempre será una bendición para nosotros, porque no se limita solamente a bienes materiales o a bienestar en esta tierra, sino que trasciende la voluntad de Dios con riqueza espiritual. Por eso dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Y qué de aquel que está sufriendo, otra vez aparece en el escenario. ¿Se dan cuenta, hermano? Que estamos rodeados de dos auditorios aquí. Algunos que de repente estamos tranquilitos y otros están en la prueba. Pero, hermano, tanto bien nos hace haber crecido en conocer, en seguirle al Señor, porque cuando nos toque pasar el tiempo difícil, vamos a poder aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Seguir la guía del Señor nos llevará a sobrellevar las pruebas con una perspectiva positiva para nuestra vida. Nos llevará a entender que estamos de manera transitoria en este mundo hacia la patria celestial. Así era para Israel. Seguir la guía del Señor llevará a entender que en la vida tendremos momentos de tranquilidad, momentos de prueba, momentos de gozo, momentos de dolor, pero vamos a pasarla con la seguridad que no estamos solos, hermano. Está Dios con nosotros. Que sea nuestro anhelo buscarle permanentemente la guía del Señor, como decía el salmista en el Salmo 143, el verso 8. Uno de los salmos favoritos que me ha gustado bastante desde mi niñez prácticamente. El Salmo 143, verso 8 al 10. Mire el clamor del salmista. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Qué tremendo anhelo de buscar permanentemente la guía del Señor. Que sea nuestro anhelo disfrutar plenamente la voluntad del Señor, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, ¿no? Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el salmista en el Salmo 40, verso 8 decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y es un salmo que tiene relación con el Señor Jesucristo. Se conoce como un salmo mesiánico. Y fíjense que el Señor Jesús, aquí en esta tierra, Él estuvo andando en la voluntad de su Padre. Y aun cuando le tocó enfrentar el duro juicio o el trayecto de la cruz, Él pudo decir en ese Getsemaní, diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, hermano, Él lo disfrutó y como le decía, seguirle al Señor no siempre va a ser que nada nos pase, que estemos tranquilos, sino que puede haber prueba, pero lo vamos a poder entender. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias. Bien. Damos gracias al Señor por la palabra de esta noche. Una canción más para ir terminando ya. Dios, mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es muy diferente, tengo amor. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Dios, mi vida cambió, mi sonrisa volvió, hoy vivo en la luz. Al cantar con amor, alabando al Señor que murió en la cruz. Mi mundo ahora es muy diferente, tengo amor. Hoy vivo cantando, hoy vivo alabando a mi Salvador. Mi mundo ahora es muy diferente, tengo amor. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Hoy vivo cantando y vivo alabando a mi Salvador. Bien, hermano, oremos ya para ir terminando la reunión. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas, Señor. Te pido que tú bendiga a cada uno de mis hermanos, que en esta noche, Señor, podamos hallar el descanso. Bien, hermano, Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Gracias, hermano Jaime. Muchas gracias. Hermano, buenas noches, hermano. Buenas noches.